Bienvenidos al video 20 de teoría del riesgo. Vamos a trabajar la probabilidad de ruina cuando el monto de las reclamaciones es modelado con distribución Poisson. En el video anterior trabajamos con unas reclamaciones cuya distribución era binomial y en ese caso encontramos cómo iba a ser la distribución de equilibrio. Ahora vamos a trabajar con una distribución Poisson lambda y sabemos que su función de probabilidad está dada por esta expresión. Además, estos valores pueden ser obtenidos en R con este comando. Recordemos que la media es igual al parámetro y la función de distribución acumulativa tiene esta forma. Así, podemos calcular la función de probabilidad de equilibrio que hemos visto anteriormente, que es 1 entre la media, en este caso lambda, por el complemento de la función de distribución acumulativa. Bien, vamos a intentar generar variables aleatorias que tengan esta función de probabilidad. Así que vamos a empezar con un ejemplo donde lambda es 0.9. Tenemos una distribución Poisson, por tanto podemos ver cómo son sus valores con este comando. Vamos a hacer algunos gráficos. Ejecutamos la línea 1 y después la línea 2. En este caso vemos en pantalla los valores de la función de probabilidad, pero con el gráfico es mejor porque podemos darnos una idea de cómo se comportan sus probabilidades. Muy rápido pareciera que se vuelven cero. Sin embargo, es porque la escala no nos permite ver la altura verdadera de cada una de estas barras. Vamos a ver cómo se podría hacer un zoom para visualizar mejor. Vamos a ver los últimos valores, así que vamos aquí a graficar desde el 5 hasta el 10 contra. En la imagen vamos a poner la función de probabilidad de la Poisson evaluada de 5 a 10. Esta es una manera flexible de encontrar los valores para varias funciones de probabilidad, o sea, para la función de probabilidad evaluada en el 5, en el 6, en el 7, etc. Así que cuando hacemos este nuevo gráfico de la línea 4, podemos ver que las barras que antes con la otra escala parecían tener altura 0, todavía no tienen altura 0. Como último experimento vamos a ver las últimas 3 barras solamente. Así que escribimos aquí desde 8 hasta 10 y aquí desde 8 hasta 10. Y como vemos todavía no son 0. Bien, pues esto es porque recordemos que el soporte de la distribución Poisson va desde 0, 1, 2 hasta infinito. No es un soporte finito como en otros casos, por ejemplo, el caso binomial. Bien, pero nos interesa sobre todo la función de equilibrio. Aquí le estoy denotando con FE, así que así etiqueto esta función y la defino como el recíproco de lambda por 1 menos la f grande de la Poisson, así como tenemos aquí la fórmula. Ejecuto la línea 6 y pruebo algunos valores. F de 0 me da 0.659367, F de 1 0.25, etc. Y vemos así varios valores de la función de equilibrio. Pero podemos verlos al mismo tiempo ejecutando esta línea, puesto que ponemos en el argumento un vector que va del 0 al 5. Así que evaluando el vector nos da en cada elemento del vector el valor de la función de probabilidad de equilibrio evaluada en el respectivo valor.
Vamos a hacer este gráfico. Es el gráfico correspondiente a la función de probabilidad de equilibrio evaluada desde 0 hasta 8. De nuevo tenemos el efecto visual de que pareciera que esas probabilidades ya son 0, pero no. Vamos a verlo con esta línea y con esta línea. En esta última simplemente estoy viendo la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores 6, 7 y 8 y vemos que todavía no son 0. Ahora lo que queremos es simular variables aleatorias que provengan de esta distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejecuté la línea 14 de nuevo para visualizar la función de probabilidad. Requiero simular variables aleatorias de tal manera que si yo hiciera un histograma sin frecuencias, tuviera ese histograma una forma muy parecida a este gráfico. La técnica para simular variables aleatorias discretas es la siguiente. Para eso vamos a tener que tener la función de distribución acumulativa. De esta forma la voy a definir como una función y voy a estar sumando los valores de la función de probabilidad desde 0 hasta el valor que dé el usuario aquí. Esperamos que el usuario sí dé un valor discreto, pero aquí lo vamos a poner como un comentario. Podríamos hacer esta función más completa si ponemos una condicional de que si el usuario no da un valor entero de estos, lance un error. Pero por el momento no es nuestro objetivo hacer eso, así que vamos a definirla así. Probamos algunos valores solamente para ver que no haya errores. Y si queremos verlos al mismo tiempo, vamos a intentar hacerlo como lo hicimos en la línea 13. Control Enter. Y nos manda un mensaje. Este mensaje nos indica que en la secuencia 0 a x, la expresión numérica tiene 6 elementos y por tanto solo se usó el primero. Eso es porque cuando definimos a la f grande e, en el cuerpo de la función se está usando un vector numérico que debe determinar en un valor x, que es un número. Pero en este caso estamos metiendo como argumento un vector, por eso no nos va a dejar hacerlo como en la línea 13. Pero el problema se resuelve usando la función lapply. La función lapply nos va a dar el siguiente resultado. Como podemos ver, lo que resultó fue un objeto de tipo lista. Este objeto de tipo lista nos da 6 valores y cada uno representa la evaluación de la función fe en los valores respectivos. En este caso se evaluó en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Si yo necesito estos valores pero no en formato lista, eso lo voy a arreglar simplemente cambiando a un formato numérico lapply. Así que fíjense cómo lo escribo aquí. Al ejecutar la línea 27 ya logro verlos como si fuera un vector. Así que el primero 0.6593 corresponde a la FE, a la F grande E evaluada en 0. Después evaluada en 1, etc. Esta línea 28 es simplemente una ayuda para que no se haga tan larga la siguiente línea, la línea 29, donde quiero hacer un gráfico para observar la forma de esta distribución acumulativa. Recuerden que las funciones de probabilidad tienen normalmente esta forma, son valores aquí que son esta línea representa la altura, pero realmente la imagen de la función es solamente el punto que está hasta arriba. Así para cada caso. Pero en la función de distribución acumulativa, la f grande, es diferente la interpretación. Tenemos más bien
que antes de 0 no se ha acumulado ninguna probabilidad y en el 0 ya se acumuló 0.65. Así que en ese caso, solo en ese caso, coincide con la función de probabilidad, pero ya después en el 1 es la suma, lo acumulado del 0.65 más lo que sea FE1, que en este caso vamos a recordar cuánto es, 0.25. Así que si yo sumo FE evaluado en 0 y FE evaluado en 1, obtengo 0.91 y es la altura que observamos aquí, ya en el valor de 1. Bien, entonces ese gráfico lo he obtenido utilizando esta línea 29 y salió tipo escalera con este parámetro.